vamos a continuar con el programa como lo tenemos establecido. Pues nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por su presencia, por su apoyo en este evento a las autoridades y a los presidentes de los gremios. En especial, pues volvemos a reiterar el agradecimiento al maestro Mauricio Márquez, presidente del INDAVI, por todo el apoyo que nos brindó para la realización de este evento. Bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Erika Chávez Nungaray, que nos va a hacer favor de moderar el panel, que en esta ocasión está integrado por, como bien tiene su nombre, expertos. Nada más, antes, como preámbulo, quiero comentar que el panel de expertos que llevamos a cabo en el INBAF Michoacán, desde que se estableció allá por el 2005, tiene un objetivo claro y que no queremos dejar que siga siendo pues un eje rector de estas reuniones. El fin último que tiene es mantener un vínculo de comunicación entre los evaluadores, entre los investigadores de la academia y, no menos importante, quien son los usuarios de nuestro trabajo. No podemos entender, lo hemos repetido y lo seguiremos sosteniendo y repitiendo en cada foro, que no se entiende el desarrollo de la evaluación sin estos tres principales actores. Sí. Esos tres actores tienen que establecer este vínculo de comunicación, porque la comunicación nos hace ver, nos evidencia las fortalezas y las debilidades. Y si actuamos como es en el caso de nosotros de buena fe, debemos entregar buenas cuentas, estos tres sectores, a los beneficiarios, que son los tres beneficiarios mutuos, como es los usuarios de la evaluación directa, que es la Sociedad de México. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a nuestra moderadora, la doctora Erika Chávez Nungaray, a quien le agradecemos infinitamente el apoyo, y me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Erika es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en Economía Regional por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila y es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Durante sus estudios de posgrado ha sido becaria por el Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y en la Universidad de Harvard a través del Real Colegio Complutense y Fundación David Rockefeller. Ha participado en actividades de investigación en la red Claxo-Faxo-Crop sobre estudios de pobreza en América Latina y el Caribe. Sus temas de investigación son referentes al estudio de la dinámica industrial nacional e internacional. Es autora de 3 libros, ha coordinado 2 obras bibliográficas, ha participado en diversos capítulos de libros en revistas de divulgación y especializadas. También ha participado en 4 proyectos de investigación como directamente responsable y asociado. Es docente actualmente en cursos de licenciatura, posgrado, tales como en las materias de Geografía Económica, Desarrollo Regional, Geografía Humana, Sistemas de Información, Comercio y Finanzas Internacionales. También Negocios y Tratados Internacionales, Relaciones Transfronterizas, México-Estados Unidos, Economía Territorial Urbana, Crecimiento Urbano y Prácticas de Evaluación. Tiene participación como sinodal en tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con el reconocimiento de perfil PROMEP de la SEP. Es miembro del Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional y de la Red Nacional de Investigación Urbana y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Evaluación, programa reconocido por el CONACYT en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, en nivel consolidado.
Asimismo, coordina el doctorado en evaluación creado en 2018 y con apertura en 2019. Desde el 2018 es responsable de la coordinación de posgrado de investigación en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Bueno, doctora, pues no le quito más tiempo y la dejo con los panelistas. Gracias. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación tan especial que me han tenido a bien realizar. Saludo a toda la audiencia. Buenos días, buenas tardes, de acuerdo pues a su horario. ¿Sí se logra ver en video? Disculpen. ¿No? Si me pudieran apoyar, por favor, en la parte técnica. Bueno, pues es un gusto para mí presentarles este panel, ¿no?, internacional de expertos que, bueno, está dentro de este marco del 16º Simposio Nacional y también, bueno, celebramos el 8º Simposio Internacional de Evaluación Rural y precisamente es una experiencia muy innovadora porque, bueno, estamos atendiendo una temática muy relevante en el gremio, que son los problemas de la evaluación en la liberación de derechos de vía y desastres. Entonces, para mí es un gusto, un honor, pues dar la bienvenida a cada uno de ustedes como comunidad virtual asistente y, por supuesto, a nuestros invitados especiales, el doctor José Alfonso Iracheta Carol, ¿sí?, al maestro Luis Celerino Medina Flores y también al maestro Víctor Manuel Hernández Madrigal, los tres expertos en la temática, ¿sí? Los tres, pues son una referencia sobre estos trabajos y bueno, será un gusto compartir con ustedes pues esta dinámica que va a seguir de la siguiente forma. Cada uno de los presentadores, ¿sí?, tendrá 20 minutos para exponer pues el material que tienen a bien presentar este día y bueno, daremos también un espacio para preguntas y respuestas. Les voy a pedir a todo el auditorio que tenga bien pues realizar, ¿no?, sus preguntas vía chat y con mucho gusto las vamos a ir atendiendo al final de las presentaciones de nuestros tres distinguidos panelistas. Y bien, me voy a permitir ahora iniciar con la presentación del doctor José Alfonso Iracheta Carol, quien ha tenido pues una vida profesional y académica bastante destacable, al igual que nuestros invitados especiales. Les voy a compartir la semblanza del doctor Iracheta. Sí, el doctor Iracheta es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y estudios de maestría en Desarrollo Sustentable por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, FLACAM. Es doctor en Asuntos Públicos con especialidad en Política Urbana Ambiental por la Universidad de Indiana Bloomington School of Public Environmental Affairs y ha participado en diversos cursos y seminarios, entre los que destacan, ¿sí?, los de la Asociación de Política y Análisis Público, ¿sí?, y bueno, también ha participado, ¿no?, en actividades del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha recibido diversas distinciones en su carrera académica, siendo beneficiario de becas CONACYT y Fulbright García Robles, y de financiamiento educativo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos del Banco de México. José Iracheta es especialista en diseño de investigación y metodologías para formular evaluaciones de impacto, y sus líneas de investigación se relacionan con la política de suelo y la política ambiental urbana metropolitana, en temas como la calidad del aire y del agua, la movilidad y la interrelación de los sistemas y subsistemas urbanos.
Tiene más de 10 años de experiencia en análisis de políticas públicas. Fue director de políticas públicas en el Centro Euro-SC, en donde coordinó y participó en diversos proyectos de investigación aplicada y consultoría. Es coautor del Reporte del Estado de la Prosperidad de las Ciudades de México y del Reporte Nacional de Arabia Saudita, ambos de ONU Habitat, así como de evaluación de los fondos metropolitanos y regional del Gobierno Federal de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros proyectos. Es miembro de diversas organizaciones profesionales y de la sociedad civil, como Foropolis AC, Fundación Tlaloc AC, APOR y APAM. Ha participado en diversas iniciativas ciudadanas, como el Observatorio Ciudadano para la Movilidad del Estado de México. Muy bien, tengo a bien presentar, ¿sí? La ponencia, ¿no?, del doctor Iracheta. Adelante, doctor. Un aplauso para usted. Gracias, Erika. Buenos días a todos y antes que nada un agradecimiento por la invitación para participar en este panel y felicidades por la realización del 16º Simposio Nacional y 8º Simposio Internacional de Evaluación Rural y bueno, a todos los participantes. Igualmente un saludo a los compañeros panelistas que estaremos platicando aquí. Yo no traigo una presentación, más bien me gustaría dar una plática que me parece pues fundamental, sobre todo en temas de evaluación, pero desde el punto de vista de la política pública. Yo estoy al frente del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y en ese sentido tenemos que ver todo el tiempo, estamos trabajando de forma constante con temas del suelo, con la problemática del suelo, particularmente con la irregularidad en la tenencia de la tierra, pero también con pues la liberación de los derechos de vía, como es el tema de este simposio, sobre todo para los grandes proyectos de infraestructura. Es un tema recurrente en nuestro país, desafortunadamente, que los derechos de vía normalmente están invadidos, es un tema sistemático en prácticamente todas las ciudades, y cuando estamos hablando de liberar nuevos derechos de vía para proyectos que se están desarrollando, existe una problemática también muy severa en cuanto a cuál es la mejor forma de acercarse sobre todo a las comunidades y a los ejidos, que son quienes normalmente son propietarios del suelo para estos grandes proyectos de infraestructura. Creo que aquí vale la pena recordar también algunas experiencias del pasado muy desfavorables. Seguramente todo el mundo recordará el primer intento para hacer el aeropuerto en Texcoco hace unos 15 años más o menos, cuando a través de muy malos manejos que tuvo el gobierno federal y el gobierno estatal del Estado de México en aquella época, pues simplemente fue imposible alcanzar un acuerdo con los propietarios, en particular con los ejidatarios de Atenco, y sobre todo porque se veía un claro abuso por parte de la autoridad para pues quitar la tierra a los propietarios y para darle otro fin que no reflejaba el valor al que se buscaba pagar por estas tierras, ¿no? Y aquí es donde entra una complejidad importante en todos los procesos de negociación que evidentemente tienen que estar soportados por un proceso de evaluación profesional, pero que al final se resuelve todo en un proceso de negociación con estos actores. Para empezar, quiero poner aquí al frente algunos de los criterios que considero relevantes y que le dan base a todo lo demás que voy a decir. Y estos criterios parten de una pregunta básica, que es ¿en dónde se origina el valor? En este caso, el valor del suelo. La práctica de la evaluación tiene mucho más que ver con cuáles son los criterios para evaluar, para monetizar un fenómeno que ya existe, pero pocas veces nos sentamos a discutir qué es lo que está detrás. Y esto también viene a colación derivado de una discusión que surgió en la Ciudad de México cuando hace algunos años se estaba discutiendo la Constitución de la Ciudad de México
y cuando se discutía en particular lo que tiene que ver con la plusvalía y la captura de las plusvalías. Y justo hubo un proceso muy desafortunado en donde la información se quedó pues en algunas manos nada más, no hubo una difusión adecuada, no hubo una comunicación adecuada y eso generó que pues, se perdiera este debate que es tan relevante, que yo no le llamaría plusvalía, sino la valorización del suelo, que es una forma, me parece un poco más precisa de referirse. Y bueno, ¿de dónde se origina o en dónde se origina, mejor dicho, el valor del suelo? Son 4 factores fundamentales, pero el más importante tiene que ver con la inversión pública. Y aquí quiero recalcar la palabra pública. Un suelo que tiene acceso a infraestructura, a equipamientos, es un suelo que se está valorizando. Pero esta valorización está ocurriendo gracias a el esfuerzo al final de una comunidad, de un país, a través de los impuestos y de todas las demás fuentes de ingreso que tiene el Estado, y que después se traducen en una inversión pública que al final es la que le da valor al suelo. Difícil saber de qué tamaño o cuál es la proporción de este valor, pero es una proporción mayoritaria. En segundo término, está otro tipo de intervención que también tiene el Estado, que son las decisiones normativas y administrativas. Un académico histórico de los más importantes que tenemos en México respecto a la gestión de la valorización y la gestión del suelo es el doctor Carlos Morales. Seguramente han hablado con él en otras ocasiones. Y él se refiere al poder del mouse, es decir, estas decisiones que toma un gobierno municipal sobre los usos de suelo, las densidades que tiene, que podría tener este suelo y por lo tanto el potencial que puede tener también el suelo. Este segundo elemento es un gran componente para la valorización. Y de nuevo, es una decisión que se toma desde el sector público. Por un lado, la inversión, por otro lado, estas decisiones, sobre todo de planificación urbana. Un tercer punto que le da valor al suelo tiene que ver con los factores, las condiciones en las que se encuentra ese suelo respecto a su comunidad. Por ejemplo, una comunidad de mucha densidad urbana o de mucha densidad poblacional, con accesibilidad, de nuevo, infraestructuras, equipamientos, actividad económica, va a generar un valor distinto que una comunidad que es distinta, ¿no? Que tiene a lo mejor un menor potencial, sobre todo para actividades económicas. Aquí también es fundamental la calidad del ambiente y la accesibilidad que tiene este suelo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ese me parece muy interesante, la arborización urbana es uno de los grandes determinantes para el valor de la propiedad y cómo se determina incluso el pago del impuesto predial, pero sobre todo el valor de la propiedad inmobiliaria. Y de nuevo, esto tiene que ver con la calidad ambiental. Y finalmente, el cuarto elemento tiene que ver ya con las condiciones específicas de un proyecto. Aquí ya estamos hablando de un desarrollo inmobiliario, de algún proyecto constructivo o de otra naturaleza, que también aporta evidentemente un valor relevante. Pero si lo ponemos en contexto, en realidad la valorización proviene de otros elementos, sobre todo de elementos que vienen desde el Estado, elementos que son contextuales del ambiente. Por ejemplo, una zona costera va a tener un mayor valor que una zona que no tiene acceso a playa, que estos son determinantes que no tienen que ver con quien esté impulsando este proyecto. Y finalmente, pues la parte particular de quien impulsa los proyectos. Ahora, nosotros para tratar el tema del suelo desde el INSUS y colaborando muy estrechamente con la SEDATU, tenemos que lidiar también con fenómenos de especulación sobre el valor del suelo que al final generan un desequilibrio profundo en los mercados inmobiliarios y en los mercados de suelo, que tienen una tendencia a excluir a sectores importantes de la población, en particular a los primeros 4 deciles de ingreso, el 40% de la población de menores ingresos, que se ven completamente excluidos de poder entrar y hacer uso de suelo formal para sus necesidades básicas, como son la vivienda. Y uno de los principales factores que generan este desequilibrio en estos mercados
es precisamente la especulación sobre el valor del suelo. Y este es un tema que, vamos, ustedes lo conocen perfectamente y a detalle al ser profesionales de la evaluación. La especulación del valor del suelo probablemente es lo que tira cualquier proceso de negociación para liberar los derechos de vía y al final para cambiar la naturaleza de un proceso valuatorio. Y por eso es que es tan relevante hablar justo de este proceso especulativo y cómo se puede controlar desde la política pública. Perdón, me desconecté por un momento. ¿Sí me pueden ver y escuchar? Sí, Sí, doctor. ¿Sí? Ah, Sí, te vemos algo bien. pasó, se me cerró el Zoom. Bueno, aquí sigo. Algo que hay que reconocer también, este valor especulativo que le asignamos al suelo es un sesgo natural que tiene cualquier persona respecto a sus bienes y a sus propiedades. Es natural pensar que algo propio vale más de lo que a través de parámetros objetivos valdría. Esto, vamos, es perfectamente natural y no es necesariamente una característica negativa, pero sí es una característica que puede descarrilar cualquier proceso evaluatorio y de gestión. Y aquí algunos de los criterios que nosotros consideramos desde el INSUS que deben estar contemplados en cualquier proceso evaluatorio dirigido hacia la liberación de derechos de vía, tiene que ver en primer lugar con cuál es el valor que tiene el suelo de acuerdo a las condiciones actuales, es decir, no a las condiciones futuras, a esta expectativa de lo que valdría el suelo una vez que se instalara esta infraestructura. Y aquí conecto esta parte con el inicio de la plática sobre cuál es el origen del valor. Y aquí el valor del suelo, por ejemplo, para un derecho de vía, está estrictamente relacionado con la inversión pública que va a tener o que va a existir para esta infraestructura, para este equipamiento, y que va a valorizar este suelo que de otro modo no habría incrementado su valor. Y por eso es que esta evaluación tiene que respetar el valor del suelo en las condiciones en que se encuentra en ese momento y para el uso que tiene en ese momento, con todos los aspectos técnicos que ustedes conocen perfectamente. Entonces, esta forma o este criterio de evaluación está limitando en muy buena medida los procesos especulativos sobre el propio valor del suelo. Y aquí insisto en recordar que la inversión proviene del Estado, no proviene de una iniciativa privada o de una iniciativa del propietario de este suelo, por lo que reconocer este valor futuro sería reconocer un proceso artificial de evaluación en favor de un interés privado y sobre todo a costa del interés público que representa en este caso el Estado. Sin embargo, hay otros factores que también se tienen que tomar en cuenta. No solamente el origen del valor y cuál es el uso y las condiciones actuales que tiene ese suelo, sino también cuál es el daño o la afectación que se podría generar al propietario o para grandes infraestructuras, por ejemplo, y en el caso de la evaluación rural, particularmente a los ejidos o a las comunidades. Una infraestructura de cualquier tipo puede tener condiciones positivas, por ejemplo, en una ciudad. La accesibilidad definitivamente es un elemento que aporta a el valor del suelo, pero en algunos casos puede ser un elemento que disminuye el valor de la propiedad, sobre todo cuando son infraestructuras de riesgo o que están a lo mejor, como en el caso rural, partiendo zonas productivas o generando un impacto negativo en las condiciones ambientales. Bueno, esta parte se tiene que reconocer también, tanto lo positivo, la valorización que se va a generar, como lo negativo, la minusvaloración que también podría existir. Y estos impactos tienen que verse reflejados al final en cuál es el valor de referencia que va a tener, sobre todo el Estado, cuando hablamos de liberación de derechos de vía, cuál es el valor referencia que va a tener para cualquier negociación. Y esto además tiene que tener un rango de valor relevante que permita llevar a cabo estas negociaciones. Entonces, en la problemática que enfrentamos,
Por un lado está esta parte técnica, que es definir cuál es el valor del suelo, cuál es el rango de valor que podría tener este suelo. Y una segunda etapa, que a mí me parece incluso más complicada, ya tiene que ver con el proceso de negociación y de resolver las expectativas que tiene alguna comunidad, algún ejido o algún propietario privado respecto al valor que tiene este suelo. Esta negociación, como decía en un principio, hemos visto una y otra vez que no se lleva a cabo de forma adecuada. Esto también tiene que ver con procesos insuficientes o incluso inexistentes de planeación de los grandes proyectos, de las grandes infraestructuras, pero también una falta de visión de cuál es o cuál debería ser la estrategia de ordenamiento territorial. Un paso adelante que tenemos el día de hoy, en 2016, con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, se establece la necesidad de contar con una estrategia nacional de ordenamiento territorial. La ENOT, hoy SEDATU, tiene ya muy avanzada y que se hará pública próximamente. Y la idea de un documento de este tipo es que a nivel nacional tengamos de cuáles son estos grandes proyectos de infraestructura, cuál es la visión que tiene el gobierno, pero en realidad el Estado completo, también los gobiernos estatales y municipales, respecto a las infraestructuras básicas que debe tener el país y sobre todo respecto a esta relación que tiene lo urbano con lo rural, esta transición entre urbano-rural, que al final es la que da pie a estas grandes infraestructuras. En el pasado, como decía, se ha visto y se sigue viendo desafortunadamente una carencia, una insuficiencia en la planeación para determinar cuál es el margen que se tiene de negociación y sobre todo adelantarse a la problemática. Si sabemos que existe un gran proyecto de infraestructura, bueno, lo primero que hay que hacer es adelante del proyecto, incluso antes de hacer cualquier anuncio público, contar ya con estos derechos de vía que eventualmente le den o que permitan que el proyecto se pueda en efecto llevar a cabo y concluir. El caso creo que paradigmático que tenemos hoy es el tren ligero que conecta la Ciudad de México con Toluca. Después de 5 años más o menos, o 6 años ya casi de construcción, sigue detenido en algunas secciones justamente porque no se ha logrado una negociación con los ejidos y las comunidades que no querían que pasara el tren por ahí. Sin embargo, el proyecto no tomó en cuenta estos criterios y el día de hoy se encuentran detenidos. Lo mismo varias autopistas en todo el país. Entonces, ahí es donde vemos la relevancia de contar con una idea, un instrumento de planeación claro, de largo plazo, sobre cuál es la visión, cuáles son estas grandes infraestructuras que se van a instalar en el país, de modo que el Estado tenga la capacidad de adelantarse a esta problemática y resolver los asuntos que tengan que ver con la adquisición o la gestión de este suelo para los derechos de vía. Y finalmente, quiero hablar rápidamente, y con esto ya cerraría mi intervención, quiero hablar sobre la Política Nacional de Suelo. Este documento acaba de ser publicado hace 2 semanas por el INSUS y por la SEDATU, y la relevancia de este documento es que establece criterios generales sobre cuáles son los principios que tiene o que debería seguir la gestión del suelo en nuestro país. Y hay elementos fundamentales que tienen que ver justamente con los grandes proyectos de infraestructura y con los derechos de vía que estamos discutiendo en este caso. Y aquí me quiero referir a 2 criterios, entre otros varios, pero que tienen que ver específicamente con los derechos de vía. En primer lugar, es reconocer la función social del suelo. Es decir, el suelo no es solamente un medio de supervivencia del propietario o para garantizar el cumplimiento de la satisfacción, mejor dicho, de sus necesidades, sino que también debe apoyar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad en donde existe. En este caso, los derechos de vía y las grandes infraestructuras están pensadas para mejorar las condiciones de vida, condiciones económicas, de conectividad, etcétera, de las comunidades y por lo tanto el bien de esta comunidad debería predominar o debería estar por encima
del bien o de estos intereses particulares. Sin embargo, también es fundamental reconocer el equilibrio que debe existir entre las cargas y los beneficios. Es decir, tampoco se puede simplemente, como es el bien de la comunidad, pasar por encima de los derechos de nadie. Y aquí es donde entra esta relación entre la evaluación, el valor del suelo, estos fenómenos de especulación y los procesos de gestión y negociación que deben incluir. Estos dos principios en algunos casos pueden estar encontrados, en otros casos pueden ir de la mano. Sin embargo, al final todo se trata de alcanzar un equilibrio entre cuáles son los principios que se tienen que respetar, pero sobre todo cuáles son las condiciones y los beneficios que va a recibir tanto una comunidad como un agente particular, llámese un ejido o un agente privado. Bueno, con esto cierro mi participación, no me quiero extender más y quedo aquí a la orden para la siguiente sesión, o no la siguiente sesión, la siguiente ronda con preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Iracheta, por compartir toda esta parte, ¿no?, que tiene que ver con las bondades del suelo y la función principal, ¿no?, que es, pues, comprometerse con las condiciones de vida social, económica y ambiental de los ciudadanos. Le agradezco su participación y, por supuesto, estaremos pendientes de las preguntas que tenga a bien hacer el público virtual. Y bueno, me voy a permitir presentar a nuestro siguiente panelista, ¿sí?, el maestro Luis Celerino Medina Flores. Voy a dar lectura a su semblanza a todo el auditorio. El maestro Medina es ingeniero civil de profesión, con una maestría en evaluación y una maestría en ingeniería económica y financiera, además de especialidades en evaluación de inmuebles agropecuarios y de negocios en marcha. En el año 1999 inició en el área de evaluación, trabajando para Catastro Municipal de Hermosillo de 2000 a 2005 en la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, en el puesto de subdelegado de avalúos, y a partir del año 2006 hasta el 2012 como delegado regional del noroeste del país. Del 2012 a la fecha es director de empresa propia dedicada a la consultoría en proyectos inmobiliarios, evaluación, ingeniería legal y supervisión de obra. Ya como evaluador independiente ha realizado diversos estudios, entre los que destacan avalúos para la CFE de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, de doble combinado y avalúos de derecho de vía de líneas de transmisión. Elaboración de avalúos para la empresa Gasoducto de Agua Prieta, Gas Natural del Noroeste y Transcanada en proyectos de hidrocarburos en el noroeste del país, para también la administración portuarias integrales y para Indavin, avalúos, maestros de proyectos carreteros, eléctricos, de hidrocarburos, avalúos de hoteles, avalúos maestros de puertos, de negocios en marcha, ¿sí?, concesiones, espacios portuarios, minas, rescate de concesiones y el avalúo maestro de los bienes distintos a la tierra de toda la República, entre otros. Ha mantenido una constante participación gremial en el Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora. Fue de presidente, ¿no?, de dicha organización del 2016 al 2019, presidente nacional de la Asociación Internacional de Derechos de Vía, ¿sí?, capítulo México en el año 2017, miembro del Consejo Técnico de la Federación de Colegios de Evaluadores de FECOBAL, desde el 2016 a la fecha, y actualmente subtesorero del Consejo Directivo de FECOBAL, miembro del IRWA, capítulo México, del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora y del Colegio de Evaluadores de México, docente en la Universidad de Zacatecas, Universidad de Chihuahua, en la Universidad de Sonora, impartiendo materias relacionadas con la evaluación de bienes nacionales, además de impartir cursos representando a Indavin y a la FECOBAL en temas de evaluación de bienes nacionales. Es miembro y colaborador del Consejo INCIDE y colaborador también en revistas especializadas de evaluación y bienes raíces. Pues demos la bienvenida al maestro Medina.
Muchas gracias, maestro. Bienvenido y adelante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ya, maestro. Muy bien. Pues muchas muy gracias. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Primeramente agradecer, por supuesto, a los organizadores de este importante evento, la invitación a participar aquí a este interesante panel. Felicitarlos de verdad que independientemente de la situación de salud que tenemos ahorita, siguen ofreciendo la capacitación que año con año pues han venido ofreciendo, ¿verdad? Muchas gracias, un saludo a todos los asistentes y por supuesto a los compañeros panelistas que me acompañan en este momento. Bueno, antes de entrar a platicar un poco sobre los problemas de la evaluación en la liberación de proyectos de infraestructura, quisiera repasar un par de conceptos a fin de, pues, de estar todos en el mismo contexto y tener claro que son importantes para lo que posteriormente vamos a platicar. Traigo una presentación de 5 láminas, nada más 6 láminas para platicar de todo esto. Y primero, pues bueno, nada más repasar el concepto de derecho de vía, ¿verdad? Como ustedes saben, el derecho de vía es la superficie de terreno ocupada por alguna obra de infraestructura y cuyas dimensiones se establecen a partir del tipo y la capacidad de obra que va a ocupar el espacio, ¿verdad? Sabemos que en ese sentido, pues entonces el derecho de vía viene siendo la franja longitudinal que ocupa la obra o el proyecto de infraestructura. Estas franjas pues tienen un ancho variable, evidentemente, dependiendo de la obra. Para el caso de carreteras, el ancho de vía mínimo, ancho de vía se le conoce al ancho de la franja, es de 20 metros, pudiendo ser de 40, 60 metros. En el tema de las líneas de transmisión, pues es variable también, 12, 18, 24, 36, dependiendo de las estructuras, de los postes y obviamente de la capacidad de la línea. En el tema de hidrocarburos, pues depende del diámetro del tubo, pueden ser de 8 o de 12 metros, ¿verdad? Y entonces esto es lo que se conoce como derecho de vía, es la franja de terrenos. A veces se confunde el término con el término de servidumbre de paso, ahorita vamos a ver cuáles pueden ser las diferencias, pero nos podemos quedar con que el derecho de vía es la franja de terreno que ocupa el proyecto de infraestructura. Otro concepto que quiero repasar es precisamente el término de liberación de derechos de vía, que también este concepto algunas personas lo conocen como ingeniería legal en proyectos de infraestructura, o también se le conoce como actividades previas, procesos de actividades previas, ¿verdad? Pero la liberación del derecho de vía, o cualquier concepto de ellos, es el proceso mediante el cual se adquiere legalmente los derechos de uso de los terrenos que serán ocupados por la obra de infraestructura. Y este proceso, pues es un proceso bastante complejo. Es un proceso bastante complejo que inicia primeramente con la identificación en campo del proyecto, es decir, por dónde va a pasar esa carretera. Después siguen trabajos de topografía para deslindar los predios que serán afectados, trabajos de topografía para delimitar el área afectada, localizar a los propietarios, identificar el régimen de propiedad de esas parcelas afectadas. Posteriormente vendrá el avalúo, la negociación y finalmente la suscripción del contrato que en su caso legalmente te permitirá el uso de esos terrenos. Entonces, si ustedes se fijan y platicado de manera general, pues es una tarea muy ardua esta parte de la liberación del derecho de vía y que, bueno, tiene sus particularidades. Si nos vamos a afectar áreas ejidales, pues evidentemente habrá que hacer una serie de subprocesos ahí en relación a generar las asambleas ejidales a fin de obtener anuencias, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso
muy interesante, muy amplio, ¿verdad? Y dentro del cual se encasilla el tema de la elaboración de los avalúos, evidentemente. Otro punto es importante, antes de entrar al tema de la evaluación, pues es definir cuál es la modalidad de adquisición de los derechos de uso. Es decir, cuál va a ser el contrato que vamos a utilizar o qué modalidad será la que se utilizará para legalmente tener el uso de los terrenos que van a ser afectados por los proyectos de infraestructura. Y pues hay diferentes, obviamente, modalidades. Las más comunes, pues, es la compra, ¿verdad? La SCT, por ejemplo, adquiere por compraventa los terrenos, contrario a la Comisión Federal. Comisión Federal no adquiere terrenos por lo regular. Pueden hacerse permutas, donaciones en menor escala, casi no se dan donaciones, aunque pudiéramos pensar que debería de haber más donaciones, ¿no? Y sobre todo en áreas rurales, cuando quizá en una área rural en donde existe un rancho ganadero, pues si llega la ST y te dice que va a cruzar una carretera, posiblemente pues sea algo benéfico para tu rancho, y en lugar de venderle a la SCT, pues posiblemente pensaríamos que una donación para facilitar las cosas sería lo ideal. Pensando en que tu rancho tendrá una plusvalía derivado de esa obra de infraestructura, pero no se da casi la donación. Luego tenemos la expropiación también, que puede ser la expropiación por causas administrativas, y me refiero aquí que, por ejemplo, si necesitamos adquirir los derechos de uso de una tierra ejidal, pues como ustedes saben, la tierra ejidal no se puede adquirir o comprar, entonces se tiene que iniciar un proceso de expropiación, aunque esté ya negociado y acordado el valor. Caso contrario a las afectaciones particulares, que por lo regular la expropiación es el último recurso que se utiliza una vez que ya se agotaron pues casi todos los medios de negociación. Y finalmente tenemos lo que son las servidumbres, ¿verdad? Hay una variedad de servidumbres de paso, sobre todo en la ley de la industria eléctrica y en la ley de hidrocarburos, que hay servidumbres legal de hidrocarburos por la vía administrativa, por la vía jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran cantidad de modalidades de adquisición de derechos de uso. Pero independientemente de la modalidad que se vaya a utilizar, en todos los casos, a excepción de la donación, siempre tiene que existir una compensación. Y así lo dice la ley. Debe haber una compensación por la toma o del terreno a donde se va a alojar el proyecto de infraestructura. Y esta compensación, evidentemente, pues ahí entra pues el avalúo que normalmente nosotros practicamos, ¿verdad? Bien, y entramos entonces a platicar un poquito, muy rápido, lo que son pues los problemas de evaluación y liberación de derechos de vía. Yo dividí los problemas estos en 4 rubros. El primero le llamo yo aspecto social. El primer paso, o de las primeras etapas en la elaboración de un avalúo para un derecho de vía y para cualquier avalúo, evidentemente, es la visita de inspección, ¿verdad? Y debido a que la mayoría de los terrenos que se necesitan para derechos de vía se encuentran en áreas rurales, pues ahí la visita es nuestro primer problema. Andar en cualquier zona rural del país, transitando por brechas, con tu cámara, tomando fotos, y evidentemente, si traes un dron, pues prácticamente estás en un tema de inseguridad muy alto, ¿verdad? Tenemos que hacer la visita, pero nos enfrentamos al tema social de la inseguridad en áreas rurales. No puedes andar volando tu dron, evidentemente, porque se puede pensar que andas espiando y bueno, creo que no nos va nada bien ahí. Otro tema que lo encasillo aquí en la parte social son los antecedentes que se crean por otros proyectos de infraestructura. Es muy común que lleguemos y nos digan las comunidades o los ejidatarios que en años anteriores ya fueron afectados por algún proyecto de infraestructura y que no les cumplieron sus promesas, ¿verdad? Quizá no les pagaron lo que ellos pretendían o no les hicieron las obras adicionales que a lo mejor les prometieron, y eso
pues es una problemática que de alguna forma se revierte en el evaluador, porque evidentemente los ejidos, las comunidades esperan que en el valor que nosotros arrojemos se incluya esa parte que no se les pagó en algún momento en el pasado. Otros problemas que yo veo son aspectos políticos. Y más que nada es una afectación indirecta que creo yo que nos toca a nosotros, ¿no? Ya lo comentábamos ahorita, el doctor, que pues la especulación que se genera debido al anuncio previo de los proyectos de infraestructura, pues hacen que los terrenos incrementen su valor, quizás sin ningún sustento, digo, al momento de hacer nuestro avalúo. Pero eso evidentemente pues crea una especulación que en algunas veces pues no se considera en el valor que nosotros desarrollamos, y pues es un problema que se revierte también al avalúo. Otros de los temas políticos evidentemente es que la obra debe de iniciar su construcción en este momento, ¿sí? O en un momento en específico. ¿Por qué? Pues porque los escenarios políticos me dicen que es mejor inaugurar una obra en determinada fecha, y entonces tú tienes que iniciar con la construcción de la obra en este momento en específico, y eso lo que produce únicamente es que las estrategias de negociación de los liberadores de vía de derechos de vía se vean contaminadas, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues bueno, si ellos traen una estrategia de negociación de empezar a pagar de lo más barato a lo más caro, que es lo recomendable, quizá estas premuras hacen que empiecen al revés y que empiecen a pagar terrenos que no son quizá los más baratos, que se van a ver afectados, pero resulta que cuando pagas un terreno, al otro día todos los afectados ya saben que a X personas se le pagaron 10 pesos. Y ellos nunca van a entender, evidentemente, que su terreno es de menor clasificación y que tiene que valer 5. ¿Sí? Ellos dicen, ya le pagaste a 10 pesos a aquel, y revierte a nuestros avalúos. Entonces, aquí, pues muchas veces estos aspectos políticos contaminan de alguna forma los procesos de negociación, de liberación, y evidentemente atrasan la conclusión de esa etapa de un proyecto. Otro problema que nos enfrentamos es la parte normativa. Y aquí sí tenemos, a mi punto de vista, una oportunidad de mejora y un problema a la vez. ¿Y por qué lo comento? La normatividad actual establece una metodología de evaluación distinta para los diferentes tipos de obra de infraestructura. Si, por ejemplo, y lo voy a explicar con un ejemplo, si yo tengo una propiedad y llega un transportista de gas, de hidrocarburos, y me dice que necesita pasar por mi terreno, la metodología de evaluación ahí es primero solicitar un valor promedio de la tierra, ¿verdad? Y el valor promedio de la tierra lo que nos va a arrojar es un valor piso. Y a partir de ahí el transportista me puede pagar la indemnización de ahí para arriba. Si mi terreno vale un agostadero de 5,000 pesos por hectárea, el tabulador dice que el valor promedio de la tierra es de 5,000, pues el transportista me puede pagar 10, 15, 20, 30. Entonces resulta además que el transportista es un ente privado, posiblemente. Además, el área afectada de un gasoducto es mucho menor al de una carretera, por ejemplo, ancho de vía de 8 metros. Pues la verdad que para ellos, en su análisis costo-beneficio, pagarme 5 o 6 veces más que el valor de la tierra no les provoca ninguna pérdida de rentabilidad. Y lo que ellos quieren es avanzar en su construcción, y evidentemente me pagan los 30, 40 mil pesos por hectárea. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Sigo con el ejemplo. Si a los 2, 3 meses llega Comisión Federal de Electricidad a mi terreno y me dice, oye, voy a pasar una línea de transmisión, pues también el esquema metodológico sería igual. La única diferencia es que Comisión, como ente público, está más regulado y fiscalizado, y difícilmente se va a ir a pagar muy por arriba. Aunque yo le diga, oye, hace 3 meses me pagaron 40,000 o 35,000 pesos por hectárea por mi terreno, difícilmente Comisión va a poder
justificar un pago de esa cuantía. Tienen su recurso, como ya sabemos, solicitar el avalúo individual, en el que vamos a considerar aspectos como idoneidad, daño a la porción remanente, los que ustedes ya conocen, pero aún así no vamos a llegar ni al doble quizá de lo que vale nuestro terreno. Entonces ahí ya se genera un problema, quizá no tanto de evaluación, pero sí de un problema para los negociadores. Pero si luego, y sigo con el ejemplo, llega la SCT y me dice que va a cruzar por mi terreno, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Me pagaron 30,000 pesos por hectárea. La SCT, a la hora de que tenga que hacer su avalúo, pues va a ser un avalúo maestro, como ustedes sí lo conocen. Un avalúo en el que se va a determinar un rango mínimo y máximo a partir de los valores de mercado, pero resulta que ahora ese rango es un tope, o más bien el rango máximo del avalúo maestro es un tope para la SCT. Si para la CFE el valor promedio de la tierra era un piso y de ahí puede pagar el para arriba, para la SCT es contrario, es un tope y ellos deben de pagar de ahí hacia abajo. Entonces esa situación, pues evidentemente provoca grandes problemas, porque evidentemente el afectado nunca va a entender por qué se va a evaluar una franja de una manera si lo que se va a hacer ahí es un proyecto energético, o se va a evaluar de otra manera si va a ser un proyecto carretero. Para ellos es un derecho de vía de 20 metros de ancho por 1 kilómetro de largo, ¿sí? Entonces difícilmente entienden eso. Y bueno, yo creo que ahí la normatividad debería de modificarse para que todo se evaluara de la misma forma. Entonces es una de las problemáticas también que creo yo tenemos a la hora de realizar los avalúos. Y finalmente, la otra problemática que yo veo, o que yo la denomino, es en el aspecto técnico, ¿verdad? En el aspecto técnico, pues bueno, más que problemática es a los retos que normalmente nos enfrentamos en la evaluación de este tipo de terrenos, ¿no? Y sobre todo rural. Recordarán ustedes los cambios en la normatividad hace 2, 3 años, cuando evaluábamos derechos de vía, el factor de negociación, de forma y de superficie era 1 o no se consideraba, recordarán. Hoy en día ya no, ya se utiliza el factor de negociación y el de superficie. ¿Qué sucede? Que bueno, al menos en el norte del país, en donde las tierras, los ranchos ganaderos son de 1,000, 2,000 hectáreas, resulta que yo llego a evaluar un área afectada ya de, no sé, 1, 2 hectáreas, pues imagínense una homologación de un rancho de 10,000 hectáreas, 5,000 hectáreas contra mi sujeto de 1 hectárea. Pues evidentemente eso ya no es, a mi punto de vista, una homologación que cumpla con las mejores prácticas, pero así está establecido, ¿verdad? Otro tipo de problemática a la que nos encontramos es cuando entramos a todo el tema del valor de oportunidad, ¿sí? El valor de oportunidad para los proyectos de infraestructura, como ustedes saben, son análisis que incorporan ya aspectos que tienen que ver con la idoneidad, ¿sí? ¿Por qué ese terreno es idóneo para ese proyecto de infraestructura? Y hay que cuantificarlo, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, pues necesitamos mucha información, sobre todo del proyecto, el análisis costo-beneficio que se metió en la unidad de inversión, etcétera, etcétera, información que muchas veces no podemos tener. Entonces, nos enfrentamos a esa problemática. En el tema de plusvalías también, imagínense, ese es uno de los criterios del valor de oportunidad, recordarán ustedes, en el que yo tengo que suponer cuánto va a valer el terreno una vez que se alojó el proyecto de infraestructura. Pues difícilmente sé cuánto vale ahorita, pues se nos complica más poder decir cuánto va a valer, cuánto está el proyecto de infraestructura. Temas de lucro cesante en negocios, por ejemplo, un restaurante que fue afectado temporalmente porque se amplió la carretera, vamos a decirlo así, y la carretera duró 6 meses en construcción, entonces hay que evaluar cuál fue el lucro cesante de ese negocio temporal durante esos 6 meses. Y quizá definitivo en una parte, si es que a lo mejor esa ampliación, voy a poner un ejemplo, le afectó el estacionamiento y el dueño dice, es que ahora ya no voy a tener tanta clientela porque ya no tengo estacionamiento.
y bueno, hay una afectación permanente, un lucro cesante permanente que se tiene que evaluar. Que eso técnicamente pues lo sabemos hacer. El problema es la información, repito, que podamos obtener para desarrollar esos avalúos. ¿Por qué? Porque el restaurante carretero pues nunca nos va a entregar obviamente información financiera, ni nos va a entregar estados de resultados, ¿verdad? Que nos permitan a nosotros de una manera justificada tener elementos para modelar pues nuestros flujos de efectivo. Entonces, pues básicamente son los problemas que veo yo más recurrentes a los que nos enfrentamos a la hora de realizar este tipo de avalúos. Seguramente hay muchos más que se pueden encasillar en esas 4 opciones que planteo, ¿verdad? Pero básicamente, pues esos son los problemas más recurrentes. Y bueno, es mi presentación que traje preparada y mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Celerino. Le agradecemos también esta, por supuesto, presentación. Y bueno, ante este material que nos presenta, ¿no? Desde el mismo debate, ¿no? Sobre la conceptualización de derechos de vía, ¿sí? Lo que conlleva la liberación de los mismos. Y bueno, esta última parte que nos cita sobre los grandes problemas que encierra la liberación, ¿no? La liberación de tipo pues, social, político, normativo y técnico. Entonces, le damos las gracias, ¿sí? Y vamos a pasar, ¿no? A presentar a nuestro tercer panelista, no sin antes recordarle pues, a la audiencia de la importancia, bueno, de la interacción en el chat, para dirigirse a nuestros panelistas, aprovechar, por supuesto, el espacio, ¿no? Y generar esa retroalimentación en esta modalidad virtual, ¿sí? Bueno, me voy a permitir presentar ahora bien al maestro Víctor Manuel Hernández Madrigal, ¿sí? Y también su semblanza. Les voy a pedir antes al auditorio que cierren sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. El maestro Víctor Manuel Hernández Madrigal, ¿sí? Es doctor en Geografía por la UNAM, labora actualmente en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en Morelia, Michoacán, México. Es ingeniero civil, maestro en metalurgia y ciencias de los materiales y doctor en geografía. Sus líneas de investigación versan sobre el estudio de derrumbes, caída y deslizamientos, hundimientos del terreno por fallas geológicas e inundaciones en zonas urbanas. Dentro de sus actividades de divulgación y difusión científica, ha producido numerosos informes técnicos, conferencias y talleres realizados tanto a empresas privadas como organismos públicos, comunidades rurales y organizaciones no gubernamentales. En los últimos 6 años ha publicado más de 10 artículos en revistas indizadas nacionales e internacionales, siendo su publicación más destacada sobre el deslizamiento de Juan Grijalva, Chiapas, México. Eventos que en el 2007 puso en riesgo a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y provocó la reubicación temporal de más de 3.500 personas. Los reconocimientos más importantes alcanzados por el maestro en los últimos 2 años son nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor con perfil deseable PRODE por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es cofundador de la Academia Michoacana de Ciencias, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y la Sociedad Mexicana de Riesgos Hidrológicos, México. Damos la bienvenida, por supuesto, y cedemos el uso de los micrófonos al maestro Hernández. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora. Buenos días a los compañeros que están aquí formando parte del panel. Buenos días a todos los que están asistiendo a este evento y obviamente un agradecimiento muy efusivo a los organizadores de este evento. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya no es Gus?
Y voy a presentarles este trabajo que hemos desarrollado a lo largo de varios años, llevamos ya más de 13 años trabajando con el tema de la inestabilidad de laderas, y yo me voy a enfocar más al tema de los desastres. Voy a tratar de identificar algunas problemáticas que hay en la evaluación cuando se trata de desastres, sobre todo de origen geológico. El desastre en particular que voy a comentar es el de la inestabilidad de laderas, coloquialmente conocido como deslave o derrumbe, y que es el movimiento de una masa compuesta de rocas, detritos, arenas, o la combinación de todo ello, hacia la parte baja de una ladera. En este tipo de fenómeno se considera que después de las inundaciones y de los sismos, es el fenómeno que más afecta a la población, tanto por pérdidas económicas como pérdidas humanas. El factor principal que genera, que motiva este tipo de fenómeno, pues es la gravedad. Nosotros pensábamos normalmente que para que se desarrollara este fenómeno, pues tendría que haber una combinación de agua y de sismos o de movimientos que provocaran la desestabilización de la ladera. No necesariamente. Este tipo de fenómeno puede presentarse en zonas desérticas, como podemos ver allí en la imagen izquierda, donde obviamente pues, la gravedad es la principal agente generando o favoreciendo este tipo de desplazamiento. En general, en otros tipos de terrenos, los sismos y las lluvias son los factores detonantes. Normalmente en temporada de lluvias es cuando se detonan todos este tipo de procesos de remoción en masa, y se presentan normalmente en terrenos muy abruptos, en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, en la Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Chiapas, en el eje neovolcánico, que es todo este cinturón del centro de México. Es decir, en cualquier superficie que presente una cierta pendiente es susceptible de ser afectada por ese tipo de fenómeno. Para su estudio, pues existe una clasificación ya muy bien estudiada. De hecho, existen varias clasificaciones, pero la que más se utiliza es la clasificación de Barnes de 1978, en donde en función del tipo de material afectado, pues se clasifican los procesos de remoción en masa, ya sea en roca, en detritos o en suelos, y además en función de la dinámica que estos presenten y de la forma que adopten, pues van a ser diferentes tipos de fenómenos. Pueden ser caídas, volcamientos, deslizamientos, extensión lateral, flujos o deslizamientos complejos o movimientos complejos, ¿no? Normalmente lo que nosotros observamos cuando vamos viajando sobre las autopistas, en taludes, por ejemplo, pues es más caída de rocas, algunos deslizamientos superficiales, y es ese tipo de formas a las cuales estamos más habituados. Para irme dirigiendo a la cuestión de evaluación, pues debo comentarles que uno de los instrumentos cartográficos que es de mucha ayuda para ustedes, los peritos evaluadores, es el mapa inventario de este tipo de fenómeno. El mapa inventario es un documento cartográfico en donde a partir de un análisis, ya sea de imágenes de satélite o de fotografías aéreas, se identifican los cuerpos inestables o las superficies inestables, destacándose la zona de desprendimiento y la zona de acumulación. Entonces, una vez que se hace ese trabajo en gabinete, pues se digitaliza y se presenta al público en forma de mapas, conocidos como mapas inventarios. Ese mapa, esa imagen de la zona de desprendimiento y zona de acumulación, va asociado con una tabla de atributos en donde se identifican las características de ese cuerpo inestable, ¿no? Su estado de actividad, si es activo, si es inactivo, cuándo se registró, cuál fue el factor que lo propició, área afectada, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información se almacena en ese mapa inventario. Este es un ejemplo de un mapa inventario, es una cartografía de Italia,
la ventaja que tienen los italianos y otros países con respecto a nuestra cartografía oficial, pues es que ellos desde hace más de 50 años cuentan con mapas topográficos con curvas de nivel a cada metro, mientras que nosotros en la cartografía oficial hecha por el INEGI, pues tenemos mapas topográficos a escala unos 50,000 en curvas de nivel a cada 20 metros, ¿no? Entonces, desde aquí empieza ya una diferencia de apoyo cartográfico y, por lo tanto, pues una limitante para hacer los mapas inventarios. Bueno, cuando se tiene un mapa inventario, un cuerpo inestable, por ejemplo, el que tenemos aquí en la figura, identificamos ahí con un color las zonas de desprendimiento que serían todas estas polígonos de color más gris, y el resto serían las zonas de depósito. Vemos en este caso como todo este asentamiento humano pues está desarrollado o está desarrollándose sobre potenciales terrenos inestables. Y no solamente las casas o las construcciones civiles, sino también la infraestructura pública, como es esta vialidad o esta carretera y otras calles secundarias, infraestructura del puerto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es primero identificar la deformación en imágenes aéreas a través de estereoscopía, y después hay que verificar en campo que efectivamente lo que nosotros identificamos de forma remota exista, ¿no? Y entonces se hacen visitas en campo en donde se identifican las zonas de escarpe, las zonas de desprendimientos, se identifica la deformación en los árboles, en la cobertura vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso permite asegurar o darle una calidad al mapa inventario que se está realizando. En siguientes etapas, pues se hacen análisis físico-mecánicos, en específico modelizaciones numéricas, con la finalidad de predecir escenarios críticos, ¿no? Por ejemplo, este caso es una ladera muy grande, donde a través de elementos finitos se hace la modelización de la deformación con la finalidad de identificar cuál es el desplazamiento máximo que se puede tener, así como identificar los factores condicionantes y detonantes que favorecen este fenómeno. Este es un ejemplo de un mapa inventario realizado en la zona de Tepalcatepec, acá en el sur de Michoacán, y haciendo una revisión bibliográfica, pues se tiene que más o menos en países de primer mundo, en países desarrollados, se tiene un avance mayor al 25% de la cartografía de mapas inventarios de cuerpos inestables, mientras que en México posiblemente estemos llegando al 10%. Entonces, desde aquí ya podemos identificar que hay una gran área de oportunidad en esta temática y que en consecuencia por los peritos evaluadores también se empiezan a ver limitados cuando se trata de evaluar terrenos que están siendo afectados por ese tipo de fenómeno. A continuación voy a explicar algunos de los principales desastres que han ocurrido en la última década, y empiezo con el de Angangueo, ocurrido en el 2010. Angangueo, la gente que no es de Michoacán o que no está muy familiarizada con el oriente de Michoacán, debo decirles que Angangueo es un pueblo minero donde hubo en el siglo pasado mucho desarrollo de mina, mucha explotación de mineral, principalmente de plata, y además alberga una de las reservas más importantes, que es la reserva de la biosfera mariposa monarca, debido a la cobertura forestal que cuentan. Todas estas partes altas, Cerro Rancho Verde, toda esa zona alta, son zonas donde predomina una cobertura de bosque de oyamel, y es donde arriba la mariposa monarca cada año. Entonces, en febrero del 2010 se presentó una precipitación atípica, y digo atípica en el sentido de que desde el punto de vista estadístico no presentaba registros anteriores con esas intensidades de lluvia, de tal suerte que en 3 o 4 días cayó una precipitación aproximadamente del 30 o 40% del total de la lluvia anual. Entonces, este es Angangueo. Angangueo está ubicado en la confluencia de 3 ríos principales, que es el río Catingón, que viene del norte hacia sur,
el río San Pedro, que viene del noreste hacia esta parte, hacia el suroeste, y el río Carrillos, ¿no? Entonces, cuando cae toda esa precipitación, pues se empiezan a generar numerosos deslizamientos en las partes altas, que está cerrado ahí. Que en esta imagen vemos con pequeñas cicatrices en las partes altas. Todo este material que colapsa en la parte alta de la cuenca es arrastrado el material por la lluvia que está escurriendo y depositado en Angangueo, provocando un severo daño a la población. Estas son algunas imágenes de los deslizamientos que se presentaron en la parte alta. Este es, por ejemplo, en la parte de Catingón, y este es en el Rosario, que es donde llega la mariposa monarca en particular, ¿no? Vemos que esos deslizamientos afectaron o se desarrollaron sobre coberturas de bosques yameles. Había una discusión días posteriores al evento, en el sentido de que la gente decía que los deslizamientos habían sido generados por la deforestación de los árboles, y nosotros encontramos, cuando hacemos una cartografía, que no. Los deslizamientos se presentaron sobre zonas de muy alta cobertura vegetal. Y ahí lo podemos ver con estas dos imágenes, ¿no? Vemos que las zonas de desprendimiento están rodeadas por los árboles de yameles, incluso los cuerpos inestables que se desplazaron. Se pueden ver ahí los troncos de los árboles que se fueron junto con el cuerpo inestable. En específico, cerca de o sobre la ciudad de Angangueo, se presentó este gran deslizamiento, que es el Cerro Guadalupe, y que citó varias familias y provocó el deceso de cerca de 12 personas, ¿no? Por eso se llamó el desastre de Angangueo. Y en esta imagen también quería resaltar lo siguiente. Uno de los trabajos que estamos comenzando a hacer acá en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, en colaboración con Nezahualcóyotl y otros colegas peritos evaluadores, pues es tratar de evaluar los servicios ecosistémicos que están siendo afectados por este tipo de fenómeno. Y uno de los peligros o de los servicios que hemos logrado identificar, pues es la pérdida de suelo, por ejemplo, ¿no? Es evidente que cuando se presenta un fenómeno de esas características, pues se pierde el suelo que se tenía en ese punto de la cuenca y de la ladera. También se reduce la capacidad de infiltración, particularmente aquí en Angangueo. Los vientos se presentaron de manera superficial, se afectó solamente una capa que va de metro hasta 5 metros, porque en la parte inferior de esa capa se encuentra una roca andesítica muy alterada y que es en cierta impermeable. Entonces, una vez que se quita ese suelo, ese material edáfico, se pierde la capacidad de infiltración, porque el escurrimiento superficial se incrementa notablemente al encontrarse el flujo de agua con este material impermeable. También pues hay pérdida de bosque de oyamel, como podemos ver en estas dos imágenes de la derecha. Esos deslizamientos provocaron sendas cicatrices que arrastraron numerosos metros cúbicos de madera de oyamel. Y obviamente pues también hay disminución de captura de carbono. Entonces, estos son algunos de los servicios ecosistémicos que oferta esta sierra y que son afectados por este tipo de fenómeno. En la parte más baja, sobre las zonas agrícolas de Angangueo, que a pesar de que es un terreno abrupto, pues se practica mucho la agricultura de temporal. Particularmente se siembra el haba y el maíz de temporal, y vemos ahí del lado derecho, en esta zona en particular, bueno, un deslizamiento rotacional que afectó toda esta parcela, ¿no? Y del lado izquierdo vemos una simulación de lo que es ese deslizamiento rotacional. Observen que se forma una escarpe, una grieta en la parte alta en forma de media luna, aquí la tenemos, y después se forman, se colapsa el cuerpo total, ¿no? Aquí vemos ya que toda esta parte corresponde al cuerpo movimiento, pues presentó un desplazamiento.
Este cuerpo pues está ahí latente, en cualquier precipitación intensa podría continuar su movimiento y colapsar hacia abajo. Pero además vemos que la pérdida de suelo también está asociada a la formación de cárcavas. Vemos aquí al lado derecho una cárcava incipiente y también de este otro lado una formación de cárcavas. Todo esto producto del escurrimiento superficial. Esta es otra imagen de Angangueo. Vemos toda una trayectoria de un deslizamiento en la parte alta. Les decía, en zonas boscosas, en los bosques de Oyameles se presentan los deslizamientos. El depósito de material cae sobre las barrancas y después este material es arrastrado por escurrimiento superficial. Aquí vemos cómo se formaron grandes volúmenes de lodo que impactaron los bases de los Oyameles, hasta llegar en la parte baja donde se encuentran los depósitos de escombros de las minas y finalmente hasta llegar al pueblo de Angangueo. Y aquí vemos algunos bienes que fueron arrastrados por este flujo de lodo, ¿no? En esta imagen superior derecha vemos allí el deslizamiento del Cerro Melón, un deslizamiento de 1 metro, no es profundo, no fue profundo, pero que afectó toda esta parcela de cultivo de temporal y afectó las construcciones que se encontraban en la parte baja. Afortunadamente, los habitantes de estas viviendas pudieron salir a tiempo y no hubo más que pérdidas materiales. Este fue el caso de Angangueo, y solamente mencioné el poblado de Angangueo, pero en ese año, durante ese evento de lluvias, todo el oriente de Michoacán fue afectado, ¿no? Fue afectado Ciudad Hidalgo, Cunglapeo, Zitácuaro, Irimbo, etcétera, etcétera. Varias comunidades indígenas presentaron daños importantes. Cuando inicia el estudio de la inestabilidad de laderas aquí en México de una manera más profunda, fue a partir del evento de 1999. Todos estos colegas que están aquí presentes, que son del estado de Puebla, de Hidalgo, Veracruz, todo ese sector, recordarán que en 1999 hubo precipitaciones muy intensas que generaron innumerables deslizamientos en la Sierra Norte de Puebla, particularmente en la región de Zacapuastla, que es donde hice mi trabajo de doctorado, pero en Zacatlán y en todos esos terrenos pues fueron afectados de manera muy importante, ¿no? Y hacia el sur de Tehuacán hay un deslizamiento, que es deslizamiento rotacional Miguel Hidalgo, que afectó de manera importante toda esta ladera. Este es un caso muy interesante porque es un deslizamiento muy profundo. Si ven en la parte derecha, se observa un pequeño asentamiento. Este manchón que vemos aquí blanco es un conjunto de construcciones que serían estas de aquí. Esta es una aproximación de ese sector. Vemos aquí todas esas construcciones que fueron dañadas por el desplazamiento. Y esta parte de aquí es el escape principal con una altura de cerca de 40-50 metros. Entonces, esta altura de 50 metros nos da idea de la magnitud de todo este cuerpo que se desplazó de manera espontánea prácticamente, ¿no? Y aquí vemos todo el agrietamiento, escarpes secundarios asociados a la deformación de toda esa ladera. En el 2007 se presentó en Chiapas uno de los deslizamientos más grandes que se han registrado en la historia reciente de México. Me refiero al deslizamiento Juan de Grijalva. Este es el mapa de localización. Estamos casi en la frontera entre Chiapas y Tabasco. Y estamos viendo aquí la trayectoria de un sector o de un tramo del río Grijalva. El río Grijalva es el segundo río más caudaloso de México, después del Usumacinta. Y este río Grijalva alberga varias de las centrales hidroeléctricas más importantes de México. En este caso, aquí en la imagen aparece la presa de Malpaso, que es una de estas centrales hidroeléctricas que les comento. Y en la parte inferior tenemos otra presa, que es la presa Peñitas. Este deslizamiento se presentó entre la presa Malpaso y la presa Peñitas, que es más o menos en este punto. Ahí está marcado con una mancha negra donde se presenta este deslizamiento. Y este es el detalle de ese gran deslizamiento.
Para que tengan una idea de la magnitud, fue un deslizamiento con una longitud de 1.200 metros, un ancho de 630 metros y una profundidad de aproximadamente 50 metros. Eso nos da un volumen aproximadamente de 50 millones de metros cúbicos de material que se desplazaron en cuestión de segundos, formando este dique que se llama dique de deslizamiento, que tapa el río Grijalva. El río Grijalva en ese sector tiene un ancho más o menos como de 80 metros y es tapado por todo este material que colapsó de la parte alta del Cerro La Pera. Este figura de abajo es un perfil geológico en donde vemos cómo la conformación de los estratos, de los materiales, de la roca, cómo se forma el deslizamiento y tapa este canal natural que es el que ha labrado el río Grijalva a lo largo de cientos de años, ¿no? Pues todo ese trabajo que hizo el río Grijalva fue borrado en cuestión de segundos por este gran deslizamiento. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de ese deslizamiento? Pues de inmediato nosotros diríamos, bueno, pues afectó el frente el bordo enfrente que estaba del río Grijalva, tapó el río Grijalva, pero además, al momento que se deposita todo ese material, se forman grandes olas de cerca de 12 metros de altura que barren con algunas de las comunidades. Aquí en la imagen podemos ver un asentamiento que se llama Juan Grijalva, de ahí que coge también el nombre este deslizamiento. Y en esta imagen de satélite podemos ver el antes y el después. El antes pues vemos que es un pequeño asentamiento, es una ranchería, prácticamente tiene una calle principal con varias construcciones, y después que se presenta el deslizamiento, lo único que quedó visible fueron las losas de piso. Estas olas grandes de hasta 12 metros de altura pues arrastraron todos los muros, obviamente los techos, todo lo que encontraron a su paso. Cuando llegamos a hacer el recorrido en la zona, vimos las varillas de los castillos totalmente deslavadas del concreto, se veía solamente el acero, y pudimos ver incluso pues, la dirección del tsunami, porque esas varillas estaban inclinadas hacia el vector que se había generado por el empuje de esta ola de agua, ¿no? Bueno, esa es una de las características de este deslizamiento con Grijalva, y este es un esquema de todos los efectos secundarios que se generan durante este evento. Cuando un gran deslizamiento obstaculiza un cauce principal, pues en principio toda la deformación que hay sobre el mismo terreno en movimiento, pero además las olas que se generan al momento que se aloja ese material o ese depósito producto del deslizamiento. Y lo otro interesante es que una vez que se forma ese tapón o ese dique, empieza a formar una zona de inundación aguas arriba. Y ahí viene la parte interesante que yo quería comentarles. Este es el deslizamiento, aquí está el tapón, y cuando se forma el tapón empieza a acumularse el agua, porque la presa la presa Malpaso, que se encontraba aguas arriba, ya estaba hasta el tope de su capacidad, y entonces para no comprometer la estabilidad de la cortina, la Comisión Federal de Electricidad pues abre las compuertas, comienza a fluir el agua y al toparse con el tapón natural pues empieza a acumularse generando todo este gran lago que vemos en esta imagen. Y en esta imagen inferior pues vemos ahí como las construcciones que se encontraban en el borde del río Grijalva, todas esas viviendas pues comienzan a ser inundadas por la acumulación de agua debido a que el río Grijalva pues pierde su flujo, ¿no? Empieza a acumularse toda esa cantidad de agua. Y en la imagen izquierda podemos ver ahí el polígono de inundación, y todos esos puntitos son localidades que fueron inundadas, fueron cerca de 32 localidades. Y en esta imagen de acá les decía, pues se ven ahí pintadas de color amarillo todos los sectores de la red de infraestructura vial o de caminos que fueron sepultados e inundados por este cuerpo de agua. Entonces, aquí el desastre fue no solamente por el evento propiamente, por el deslizamiento,
sino también por toda la afectación que se presentó a lo largo de la ribera del río Grijalva entre la presa de Peñitas y la presa de Melpaso. Un siguiente caso más reciente es el de deslizamiento de La Pintada, ocurrido el 16 de septiembre, justamente el día de la celebración de la independencia en México, en el 2013, en la Costa Grande de Guerrero. Y vemos aquí una panorámica del asentamiento de La Pintada, que es este pequeño pueblito cafetalero enclavado en la sierra de Guerrero. Y durante también otra vez las precipitaciones muy intensas de ese año, pues se generó este deslizamiento y todo ese material que se desprendió en la parte alta sepultó la mayor parte de la población, ¿no? Eso fue un Bueno, al parecer hubo un problema técnico. Si nos espera el auditorio, por favor, a que el doctor Hernández Madrigal vuelva a la conexión, ¿sí? Mientras pasa, sí recordar, bueno, que está disponible el chat en unos momentos más que finalice el doctor, se pueda pues brindar precisamente ese cierre, ¿no? De material que está presentando y que bueno, ya estábamos en la parte final de la presentación. Y bueno, también pues denotar, ¿no?, la importancia de esta temática que tuvo a bien presentar el doctor, sobre todo por la importancia de la ciencia geográfica, ¿no?, en la aplicación física y cómo es que incide, ¿no?, en el otro subcampo de la geografía humana, cómo es que estamos hablando de la inestabilidad de laderas, de cuerpos específicos, y cómo estos pues tienen bastantes impactos, ¿no?, bastantes desastres, como bien lo ha manifestado el doctor. Estos desastres está claro la pérdida de suelo, ¿sí? La reducción de la capacidad de infiltración, lamentablemente pérdidas humanas, como lo comentaba el doctor Hernández, y bueno, resulta bastante relevante que en la evaluación pues se estén utilizando instrumentos como es la cartografía para el cálculo de tipos de desastres. Entonces, en esta serie de casos, bueno, hay bastantes especificaciones, particularidades que es importante remarcar. Por ahí escucho algunas voces, no sé si el doctor Hernández ya está conectado, ¿sí?, para que pueda cerrar su participación en esta primera fase. Sí, doctor, ¿está por aquí? Muy bien. Pues contaríamos con un par de minutos. Sí, doctor, sí, estoy aquí, ya nada para más. Para concluir. Gracias. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Sí, gracias por permitirme concluir. Me voy a adelantar. Bueno, ya nada más me quedan 2 diapositivas y esta penúltima diapositiva quería comentarles a todos los asistentes que en la clase de ayer me preguntaban que, bueno, ¿dónde podíamos encontrar información cartográfica de este tipo de fenómeno? Pues hay varias fuentes de información. La primera, pues, es la Dirección de Protección Civil, Municipal y Estatal. Ellos son quienes más conocen su territorio y quienes son los primeros a los que les llegan el registro por parte de la población de estos eventos, ¿no? Otras fuentes cartográficas importantes son los atlas de riesgos geológicos, ya sea municipales, estatales y federales, los programas de desarrollo urbano municipal, que deben de tomar en cuenta los peligros que existen en sus territorios para poder hacer la programación del desarrollo,
Y en México existen diferentes fuentes de mapas inventarios de inestabilidad de laderas. La principal fuente pues, es el INEGI, que cuenta con un inventario nacional. También el Centro Nacional de Prevención de Desastres cuenta con un inventario, aunque hay ahí un poco de debate porque no se sabe si es la misma información del INEGI o es una información hecha de manera propia por el SENAPRED. También el Servicio Geológico Mexicano ha comenzado a trabajar con los atlas de riesgos geológicos y obviamente por las universidades y centros de investigación que han hecho trabajos muy importantes sobre esta temática. Además hay publicaciones científicas especializadas de acceso gratuito, como en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, el Boletín del Instituto de Geografía y algunas otras revistas internacionales especializadas sobre este fenómeno, como es la revista de Landslides. Finalmente, concluyo con 3 comentarios particulares. El primer comentario, pues, es que el Inventario Nacional de los Procesos de Remoción en Masa, o como se conoce también, fenómenos de deslaves o derrumbes, es incipiente, es decir, no se ha logrado reconocer y registrar en su totalidad a este tipo de fenómeno y en consecuencia pues sigue siendo difícil evaluar su impacto. El segundo comentario pues es que es necesario determinar y conocer características físico-mecánicas, geométricas, dinámicas de las laderas inestables, porque eso es muy valioso para los peritos evaluadores. No es lo mismo evaluar el impacto de un deslizamiento activo que de uno u otro que está inactivo o ya está totalmente abandonado. Y finalmente, creo que ese es mi comentario principal, es que para el desarrollo estratégico de la evaluación de desastres, pues se requiere de la formación de recursos humanos especializados con dominio en amalgama evaluación-peligro, ¿no? Y es ahí donde queremos incidir nosotros desde la academia, que es importante la formación de todo este tipo de personal especializado que sea sensible con la identificación de este tipo de fenómenos, pero también que sea consciente de todo el conocimiento teórico de la evaluación y su aplicación para la evaluación de desastres. Eso es lo que tenía preparado y una disculpa por la interrupción de la plática, pues estoy utilizando el internet de casa y no es muy eficiente que digamos. Muchas gracias.